Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la tercera ronda de la Copa de Dinamarca, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana, Oliversson, le ganó por 3-0 al Nisbet Boldklub de la segunda división del país escandinavo. El lateral de 21 años fue titular, jugó todo el encuentro, cumpliendo una buena actuación, tanto en ataque como en defensa, donde ganó en la mayoría de los individuales, aunque defendiendo en el 1 contra 1 tuvo algunas dificultades. Contra un rival menor no fue exigido demasiado. Yendo hacia adelante, trepó con la velocidad que le conocemos sobre la banda derecha, ganando sus marcadores, habilitando a sus compañeros en ofensiva, donde se anotó con una asistencia. Corrían los 28 minutos del primer tiempo, cuando ya lo ganaban por 1-0, es allí que una vez colgada por su sector, encontraría mal parada a la defensa rival y se alejaría en el punto de penal a Anders Dahl para que ponga el 2-0. De esta manera, Oliversson pone su cuarta asistencia en la temporada, siendo este su mejor año en lo que va de su carrera profesional. El tercer gol fue de Tony Adamsen, con el que avanzaron a la siguiente ronda del torneo. Ahora, el equipo rojo deberá recibir al Horsens por la jornada 11 de la Superliga de Dinamarca el 2 de octubre. Luego de la fecha FIFA de septiembre, donde la selección peruana obtuvo una derrota frente a México y una victoria frente a El Salvador, nuestros seleccionados, en teoría, no se volverían a ver hasta las eliminatorias que iniciarían el próximo año en marzo. Sin embargo, esto no sería tanto así, ya que el reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, confirmó que habría un último partido amistoso para nuestra bicolor. Y estamos trabajando también a nivel de selección para que en noviembre tengamos un último amistoso que sería el cierre del año y empezar el próximo 2023. Las posibilidades son de que se juegue el último partido en provincia acá en el país. Sobre esa tesis estamos trabajando. La novedad del día de hoy sería el rival, que podría estar siendo confirmado en los próximos días, tal como lo mencionó el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas. En noviembre se sabe con quién se puede jugar. Estamos buscando. ¿Paraguay es una opción? Es una opción. Lima o en Arequipa. Aunque todavía falta definir si se jugará en Lima o Arequipa, se sabe que si los clubes del extranjero permiten dejar venir a nuestros futbolistas, se jugará en la capital limeña, pero de no hacerlo, convocarían solo a futbolistas militando en el campeonato local. Veremos entonces cómo la Federación Peruana de Fútbol gestiona este último encuentro de la bicolor en nuestro país. La selección peruana sub-20 presentó la lista de jugadores convocados para participar en los Juegos Suramericanos que se llevarán a cabo en Asunción, Paraguay, donde debutarán ante la anfitriona el próximo 4 de octubre. El técnico esta bicolor, Gustavo Roverano, llamó a 18 jugadores, de entre los cuales resalta el nombre de Catriel Cabellos, atacante del Racing Club de la Argentina. Otro destacable es Juan Pablo Goicoechea de Alianza Lima y Jack Cargualianqui de Universitario de Deportes. Lastimosamente, como se los anticipamos, este campeonato no es oficial de la FIFA, sino que forma parte del ciclo olímpico que está compuesto por los Juegos Suramericanos, Juegos Bolivarianos, Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Eso quiere decir que solo podían convocar a futbolistas de los clubes de la Liga 1, ya que los que militen en clubes del exterior no estarían en la obligación de cederlos a la selección, como el caso de Cluir Aguilar y los que jueguen en equipos de la Major League Soccer. Felizmente, con la Academia de Avellaneda tuvieron un acuerdo por Catriel. Recordemos que esta selección sub-20 participó en la Revelations Cup sin pena ni gloria, con opacos rendimientos colectivos, aisladas, buenas actuaciones individuales, donde hay poco que destacar y mucho por trabajar. En este torneo no se pudo conseguir ni un solo triunfo, ya que cayeron en el debut ante Estados Unidos por 3-1, se igualó ante Paraguay 1-1 y perdimos en el cierre contra México por 2-1. De hecho, los números en global de esta sub-20 son de espanto, con 6 derrotas, 2 empates y una sola victoria. Además, la escuadra dirigida por Gustavo Roverano ya conoce el grupo que integrará en los Juegos Suramericanos Asunción 2022
donde enfrentará a Paraguay, Venezuela y Uruguay. Los detalles se los dimos en el video de arriba. Como se sabe, esta selección está preparándose para el Campeonato Sudamericano a realizarse en Colombia el próximo año. Específicamente, jugarán en las sedes de Bogotá y Cali entre el 19 de enero y el 12 de febrero, en donde se pondrán en juego 4 plazas para el Mundial de la categoría a realizarse en Indonesia en junio del 2023. Y tal como se los avisamos en el video anterior, el jugador tendencia en estos momentos es Brian Reina, que tendría las horas contadas en la Academia Cantolao. Ya les informamos de que los principales equipos de la capital estaban interesados en el atacante del equipo Delfín, luego de su buen debut con gol en el partido de nuestra selección peruana que le ganó a El Salvador por 4-1. Brian Reina fue el mimado por todos dentro y fuera de las canchas. Es así que el club Alianza Lima sería el que estaría verdaderamente planificando tentar al futbolista de 24 años para que integre el plantel blanquiazul el próximo año. Así lo mencionó el periodista deportivo José Varela en sus redes sociales. Ahora, ¿qué tan probable es que esto llegue a suceder? Empecemos diciendo que la institución deportiva más solvente en la actualidad es Alianza Lima, con cifras millonarias por recaudación, merchandising y derechos de televisión. Tiene el dinero para poder ofrecer más que cualquier otro club en la Liga 1, aunque no harían ningún ofrecimiento descabellado. Más de $500,000 no van a ofrecer. Lastimosamente, para el club victoriano, Brian Reina aún tiene contrato vigente hasta el próximo año, por lo que la decisión de dejarlo libre por esas cifras es del club porteño. Y obvio que saben que el próximo año, en que se juega eliminatorias, podrían venderlo al extranjero a ligas más potentes económicamente como la mexicana o la estadounidense. Encima de esto, la agencia que lo representa le pertenece a Fernando Felicevich, el mismo que llevó a Marcos López a la Major League Soccer y luego al Feyenoord de la Eredivisie, por lo que de seguro, si Reina sigue siendo convocado a la blanquirroja, podrían venderlo en el mercado de invierno del 2023. Otro tema pendiente en Alianza es el del técnico, ya que si bien Guillermo Salas fue oficializado hasta fin de año, se sabe que la dirigencia blanquiazul planea traer a un entrenador extranjero y debería ser él el que arme el equipo y no los directivos. Tema aparte es el de la fanática íntima, que está medio dividida ante la posibilidad de que arribe Brian Reina. Solo recordar la dupla Ascuez-Deza, que eran los caseritos de los Ampais en el año del descenso, les trae pésimos recuerdos y no desean volver a pasar por la misma situación el próximo año, ya que Brian Reina también tuvo sus actos de indisciplina. Es por todo esto que si bien la institución blanquiazul desea contar con Brian Reina, todo apuntaría a que estaría más cerca de emigrar al exterior o quedarse en el Cantolao, tal como en su momento pasó con Yuriel Celi o Aaron Sánchez. Veremos entonces dónde acaba jugando el habilidoso jugador el próximo año, porque es casi un hecho que, salvo algún incidente como lesión, ampay o cosa parecida, tiene los días contados en el Callao. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!